Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Odisea Argentina, una noche intensa de información, ¿verdad, Nico? Así es. ¿Cómo Buenas estás? noches, Carlos. Buenas noches a todos. Bueno, es una noche muy especial. Volvió la Presidente. Hubo anuncios de cambios en el gabinete, que ahora vamos a charlar un poquitito de qué se tratan. La gente ya tiene la información de que Kapitanich va a ser jefe de gabinete, que Kicillof va a ser ministro de Economía, que Lorenzino va a estar por un tiempo a cargo de la reestructuración de la deuda, pero que va como embajador ante la Unión Europea. Cambia el ministro de Agricultura y va Fábrega al Banco Central en vez de Marcó del Pont. Entonces tenemos los dos hechos, la vuelta de la Presidente, los cambios en el gabinete. Arranquemos un poquitito con tus primeras impresiones sobre la vuelta de la Presidenta y después vamos a hablar un poquitito sobre el cambio de gabinete, qué significa. Bueno, yo creo que son dos fenómenos que están relacionados. Así es. Es decir, hay momentos en que la historia, que habitualmente uno la ve como un proceso colectivo, casi impersonal, se modifica, cambia de rumbo, se altera por una irrupción a veces inesperada de la subjetividad, de lo que le pasa al yo de alguien. Este es un caso. Es decir, estamos ante un proceso clínico de la Presidenta que es evidente, tiene una dimensión psicológica de estabilidad emocional muy grande. De hecho, postergó una semana su vuelta. Aparece en la información que trasciende del mismo equipo médico que está medicada con medicación psiquiátrica para estabilizarse. Es evidente que ha pasado por momentos de angustia, por momentos de inestabilidad emocional. Hay un parte médico firmado por Manes a fines de octubre que dice que no puede estar expuesta a situaciones de estrés, por un tiempo no va a poder viajar en avión. Todo esto configura una enorme incógnita respecto de la fortaleza de la Presidenta para hacerse cargo de un país que en general es endiablado, de un gobierno que requiere de mucha firmeza de conducción porque ha sido educado en esa escuela, por Kirchner y por ella, y en un momento en que el gobierno viene de una peripecia electoral, por decirlo menos, no exitosa. En ese contexto hoy se nos muestra a la Presidenta, se la muestra bien. De hecho, adoptó una especie de medio luto, usa ya el blanco, parece haber hecho en ese sentido un nuevo pacto con la vida. Apareció muy emocionada en una edición, digamos, cortada, donde se venían alteraciones en la filmación, hecha por su hija, con un mensaje prácticamente de vida doméstica, hablando de cómo fue el trance de su internación, su situación clínica, los mensajes que recibió. La aparición etcétera. de la Presidenta resuelve algunas incógnitas. La Presidenta está, puede hablar, sale ante cámaras. Había muchas versiones respecto de cómo estaba físicamente, se descartan todas esas ¿Qué incógnitas no habladurías. resuelve? ¿Qué incógnitas no resuelve? No, yo creo que aparece en todo este contexto un problema. ¿Cuál Y el es? problema es que va a tener que delegar. Y esto es lo que nos resuelve el cambio de gabinete como incógnita. Porque ha cambiado a un jefe de gabinete junior, Sí. que es Abal Medina, que era, con todo respeto, una especie de secretario privado de lujo de Cristina, por un gobernador, candidato a presidente, el hombre que eligió el gobierno para dar la pelea con Clarín en la AFSCA, digamos, de todos los gobernadores, cuando hubo que elegir para la gran pelea, lo eligió Kapitanich, Bastante protagonista también en la batalla del 2008 contra el campo, que ya fue jefe de gabinete de Duhalde. de Duhalde, Sí. y examinaremos después qué medidas tomó para ver cuál es el verdadero Kapitanich, si aquel o este, y en un cambio de gabinete que, a mi juicio, después me gustará escuchar tu impresión, no cambia en absoluto la orientación central del gobierno, es decir, la visión del mercado, la visión de las relaciones entre el mercado y el Estado. Déjame agregarte etcétera. una más, digamos, invado tu área. Me da la sensación de que no cambia la lógica entre Cristina y el peronismo. Me da la sensación de que Kapitanich, jefe de gabinete, es una decisión de Cristina y no una entrada del peronismo al manejo del poder, porque si fuera así, no creo que Kapitanich hubiera elegido a Axel Kicillof como ministro de Economía. No creo que se sienta demasiado cómodo. Yo creo que ella intenta un acuerdo con el peronismo y le entrega al peronismo la jefatura de gabinete. ¿A qué peronismo? Al peronismo más ligado a Cristina.
obviamente no va a ir a buscar a un peronista Está con bien. el que está Es enemistado. decir, no puso de jefe de gabinete a alguien de la Cámpora, puso No, un peronista. digo, pero pone no a es un gobernador. pero no es lo mismo que digamos, que una avanzada de los gobernadores peronistas a fijar la agenda, todavía. No, no, porque ella tiene un poder enorme como para que ese gabinete sea su gabinete y para que el jefe de gabinete sea su jefe de gabinete. Me parece que acá no hay discusión. Puso sí a alguien que es dentro del establishment peronista, no te digo un peso pesado, pero que no lo hay hoy en el peronismo, pero un peso mediano. No sabemos si con esto potencia o consume la candidatura de Capitanich. Eso se verá cuál es la peripecia, cuál es el derrotero de Capitanich como jefe de gabinete. Y si Va a sale ser muy fortalecido, difícil para Capitanich lograr una gestión exitosa, en mi opinión, con Axel Kicillof como ministro de Economía. Bueno, pero es evidente que si Capitanich quiere ser presidente, y quiere serlo, y yo creo que era el candidato a presidente de la presidenta, más comprometido no puede estar con el gobierno, digamos, porque ahora la candidatura a presidente de Capitanich depende de cómo le vaya. Bueno, viniendo de en una esta gestión. provincia chica como la provincia del Chaco y teniendo enfrente, para enfrentar una interna del Frente para la Victoria, a Scioli, está claro que Capitanich, la apuesta, digamos, tiene tiene lógica. La apuesta de él. La apuesta de Capitanich tiene lógica. Ahora, analicemos un poquitito cómo quedó configurado el gabinete económico y pensemos para dónde van las políticas. El primer dato fundamental es que Moreno sigue en el gobierno. Sí, eso era inevitable. Bueno, Moreno sigue en el gobierno. El segundo dato es que se va Lorenzino. Digamos, Lorenzino, que tenía un margen de maniobra muy Lorenzino acotado. que llamaba a las redacciones el viernes diciendo hay que modificar el INDEC, hay que arreglar con el Club de París, hay que tirarse por la ventana. Bueno, pero no me quiero ir, en contra de lo que dijo en aquella grabación malhadada. damos de baja entonces esas versiones semi-alucinadas que pensaban que la Argentina tenía una nueva agenda con los organismos financieros multilaterales, con los holdouts, con el FMI. A todo eso le mostramos Kicillof ahora. A todo eso le mostramos Kicillof, y Kicillof es sinónimo de una palabra: desdoblamiento. Cambiario. Así es. Entonces, me parece que el gobierno va a intentar la aventura del desdoblamiento como receta contra la pérdida de reservas, evitando probablemente el ajuste fiscal, que sería la receta de fondo para frenar las presiones cambiarias. Entonces, creo que probablemente primero veamos un desdoblamiento moderado para turismo, etcétera, y con el paso del tiempo una convergencia a un desdoblamiento más generalizado, cuando las provincias se den cuenta que sus productores regionales les convendría liquidar por ese dólar nuevo. Temas que ya hemos hablado acá en muchas ocasiones. No creo que el gobierno lo primero que haga es un desdoblamiento con un tipo de cambio financiero flotante, una cosa tan ambiciosa. Fábrica en el Banco Central ¿Qué significa? Yo creo que significa algún grado mayor de virtuosismo técnico que el de Marcó del Pont, alineado con los intereses políticos, sin una agenda propia, pero con ¿Vos crees que Fábregas va a seguir explicándole a los banqueros que vienen, banqueros de inversión que visitan el Banco Central, que la emisión no genera inflación? ¿Eso es lo que hacía Fábrega desde el Eso Banco es lo que Nación? hacía... No. Marcó del Pont. No, yo creo que Fábrega no es eso. Yo creo que Fábrega es una persona que, entendiendo cómo funciona la economía con algún grado de comprensión, está dispuesto a bancarse el marco de política económica que le proponen con algún grado de tecnicismo superior al de Marcó del Pont, donde Marcó del Pont se oponía además al desdoblamiento cambiario porque percibía que en un desdoblamiento cambiario acotado iba derechito al fracaso y que ella iba a ser la que iba a pagar el pato. Fábrega acepta el puesto, creo que tiene un grado de porosidad también mayor con el establishment financiero que le va a permitir también consensuar las medidas que va a tener que ir acomodando con el sistema financiero local. La apuesta... ¿Cómo es la relación de Fábrega con Moreno? Es decir, ¿va a seguir siendo Moreno el que maneja la mesa del Central? Probablemente no. Yo te diría que no. Creo que Fábrega va a ser quien va a tomar el control pleno del Banco Central, en una cosa muy conversada con Capitanich y con Kicillof, en un experimento, digamos, realmente difícil todavía de prever los resultados. Digamos, Aquí hay un dato interesante, que es que Capitanich es un hombre que proviene de la economía. Es decir, no solamente ha tenido actividad financiera en su vida privada y pública,
sino que además ha sido durante muchos años, con Cristina, senadora, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Le ha tocado administrar el país como jefe de gabinete en un momento de mucha discusión económica. Déjame agregarte un dato. Kicillof fue junior de la consultora de Capitanich. De Capitanich. Una consultora que se llamaba M-Unit, digamos que asesoraba a empresas. O sea, vuelve y a tenerlo como provincias. subordinado. Vuelve a tenerlo como subordinado. Vamos a ver si la lógica de jefe subordinado se sostiene después de tantos años. Yo creo que Capitanich es un hombre con una comprensión y un pragmatismo mucho mayor que el de Kicillof. Creo que Capitanich no debe estar comodísimo con tenerlo ahora como subordinado que en la época de la consultora. No debe tener el mismo grado de comodidad. Creo que le gustaría tener a alguien más pragmático. Creo que veremos con el tiempo cómo funciona esa relación y cuál es el grado. Quiere decir que desde el punto de vista conceptual tal vez no hay un giro como el que esperaban muchos, pero desde el punto de vista de la densidad política, este es un equipo más denso que el anterior. Desde el punto de No vista... es lo mismo Fábrega en el central que marcó Del Pont, y seguro no es lo mismo un gobernador en la jefatura de gabinete que Abal Medina. A mí yo creo que el gran cambio es Capitanich por lo que tiene para perder. O sea, un gobernador... La cámpora nada, dicho sea de paso. Nada, nada. Entonces, Capitanich tiene mucho para perder, tiene mucho para ganar. Vamos a ver si contando con un equipo económico tan endeble y estando sujeto a, digamos, unas condiciones económicas que son pasablemente desafiantes, bueno, logra capear el temporal. No descartaría Pierde Boudou que... también. Boudou, que quería que fuera Chodos el ministro de Economía, pierde. Boudou, que respaldaba a Lorenzino, que era su discípulo, pierde. Es decir, finalmente se cumple el sueño de Zanini de un Boudou acotado. No se cumple el sueño de Zanini de traerlo Uribarri como jefe de gabinete, viene Capitanich. Así es. Habrá que ver cómo se relacionan el jefe de gabinete formal con el que ha sido jefe de gabinete real durante todos estos días, que ha sido Zanini. Esa es una relación que hay que mirarla. Bueno, es muy interesante. Vamos a ir ahora a un brevísimo corte y luego del corte vamos a hablar con un economista acerca de estos temas, de cuáles van a ser las próximas medidas que va a tomar Capitanich, Kicillof y Fábrega en la Argentina tan cambiante que tenemos últimamente. Vamos a un corte y nos encontramos después con Luis Seco para analizar todos estos temas. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Como las flores de azahar, tu amor perfuma mi vida. Como la sal de los mares. Pero la puta. ¿Qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner 2 manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Llegaré un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remix. ¡Un remix! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Volvemos con Odisea Argentina y ahora para analizar, junto con Luis Seco y claro, con Nico, los cambios que se han producido esta noche en el área económica, las perspectivas que se abren y qué expectativas habrá en los que operan en el mercado. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias Buenas por la noches, Luis. invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a algo muy concreto. Te voy a preguntar, ¿cuáles te imaginas que van a ser las primeras 3 medidas que van a tomar Capitanich, Kicillof, Fábrega Y Moreno, y Moreno? porque me parece que Moreno, digamos, la idea que yo tengo es que continuaría como mano derecha de Kicillof de alguna manera.
No, yo imagino que primero la primera lectura que se me ocurre no es del todo optimista. Yo creo que la primera lectura es de nuevo el gobierno frente a la alternativa de reciclarse y mostrar un cambio, y estas cosas que vos dijiste, estas alucinaciones que había respecto a un gobierno distinto, de vuelta hay que desecharlas. Me parece que se va a intentar aguantar con esta economía como está hasta el 2015, y las primeras medidas que imagino es que van a tener que hacer algo pronto con el tema del tipo de cambio, del régimen cambiario, porque si no estamos de cara a una semana complicada en materia de demanda de dólares y blue, ¿no? ¿Qué te imaginas ahí? Y ahí me imagino que podrían intentar hacer un desdoblamiento. Lo que no se me ocurre es qué es lo que tiene hoy Kicillof en la cabeza, ¿no? Porque el tema de un desdoblamiento es quién va a ofrecer en cada uno de los segmentos. O sea, ¿ofrece el Banco Central o ofrece un privado? Por ejemplo, si libero el tipo de cambio financiero, fluctúa, se va a 14, 15, entonces ahí empiezan a aparecer algunos que 14, 15 le parece un buen precio y vende, entonces no tiene que vender el central. O el central va a vender a un precio que dice, no, yo no puedo dejar que esto se vaya a cualquier nivel y vendo, pongo las reservas que haga falta. Y eso me parece que es una discusión que no está zanjada, por eso yo le tengo miedo. ¿Qué lectura tenés de Fábrega en el Banco Central? Yo creo, tengo una lectura un poquito menos optimista que la tuya. A mí me parece que Fábregas... Tampoco fui un dechado de optimismo. No, ahora no te corrijas. Ahora jugaste una ficha por Fábrega. Yo lo de que digo, no, a mí me parece Juan Carlos, no te olvides de mí. No, yo no lo conozco cabalmente, vos creo que lo conocés mucho más que yo. A mí me parece que si tengo que juzgar por los nombres y las trayectorias, son funcionales a lo que decida finalmente la presidenta. Yo no veo que ni Kicillof, ni Capitanich, ni Fábrega vayan a tener una agenda propia. Va a seguir siendo la agenda de la presidenta, que por ahora me parece que se circunscribe. Vos estás asumiendo que la presidenta sigue con un mando firme Sí. de todas las... Tal vez no con el tema del día a día. Estuvimos 40 días sin presidenta y no se hizo nada en Argentina porque ¿Vos la no presidenta creés que va a haber definía. una delegación en Capitanich y que hay cierta autoridad intelectual en Capitanich sobre ella que no la tiene Kicillof, que no la tiene Moreno o que no la tiene Fábrega? No, yo lo que creo es que puede haber una delegación gestual, digamos, ¿no? O sea, en los actos, en los hechos, en Capitanich. No, yo estoy hablando de algo así. No, pero Capitanich la visita a las 9 de la mañana todas las mañanas y le dice lo que vamos a hacer es esto, y ella le da el respaldo y Capitanich baja la orden. No, yo no imagino que... Para mí digamos, los cambios son para seguir con un funcionamiento tal vez un poquito más en familia, o sea, de gente que piensa O sea, vos más te ves parecido, a pero no... Capitanich caminando hacia 25.000 millones de dólares de reservas en marzo, sin reaccionar, Sí, exactamente. y habiendo aceptado el cargo, yendo hacia 25... ¿Y qué ganaba? Lo que pasa es que no tiene la opción de decir que no. No es que No, Capitanich a ver, levantó la mano y quiero ser jefe de Luis, es que gabinete. Capitanich es un galucho. Es un Es soldado. decir, que digamos, ¿no? viene a hacer la gran reforma energética y después se encuentra con que la realidad es la realidad, los límites son los límites. Yo Tiene un poco más de plantearía experiencia... un signo de interrogación respecto Tiene un poco más de del experiencia cuadro política. clínico de la presidenta que exige para que esto funcione un nivel muy importante de delegación. Ojalá. Y podemos contar con alguien que a lo mejor asimiló ese dato, Está ese bien, pero límite. digamos, la pregunta relevante acá es muy sencilla. Nosotros podemos idear con Nico y un par de colegas, nos juntamos una noche, incluso con gente que piense distinto que nosotros. Quedemos para el miércoles, jueves. No. Pero imaginamos rápido un régimen cambiario que hace que se ahorren, entre comillas, algunas reservas. Algunas reservas, ¿no? Y le decimos, y entonces Capitanich dice, bueno, vamos con Kicillof, vamos para esto. Y seguramente se pondrán de acuerdo en cualquier régimen que ideemos. Ahora, el problema acá es que las reservas se pierden, no porque la Argentina no genera dólares, estamos todos locos por el dólar, sobran pesos en Argentina. Se emiten pesos, este año van a ser 100.000 millones de pesos para financiar el fisco, faltan 30 y pico mil, no sé cuáles son tus números, en 2 meses, en los 2 meses que falta el año. Y vos imaginate, esos pesos, ¿dónde van a ir con Capitanich, Kicillof y Fábrega en el Banco Central? Al mismo lugar que hubieran ido con Marcos del Pont, Abad Medina, dólares. a comprar dólares, a comprar auto, a comprar pasajes, a comprar... Entonces, con precios en dólares. cuando él me dice, ¿qué me imagino rápido? Tiene que hacer algo rápido porque si no se le van a ir muchos dólares rápido. ¿Con qué medida ese Van a proceso intentar- se frenaría, medida que vos pensás que es imposible políticamente imaginar? Y empezar a dar señales concretas de lo que se llamó en su momento sintonía fina o un leve ajuste de la situación fiscal. El fisco está totalmente desencajado en Argentina. O sea, es un proceso que no hay régimen cambiario que soporte la actual Por política suerte fiscal. ahora viene un Nico. gobernador a repartir a las provincias. No, yo coincido con Luis. Básicamente en la Argentina hay un proceso generador
de la salida de reservas, que es el exceso de oferta de dinero. Ese exceso de oferta de dinero viene Genera explicado por el déficit fiscal en el marco de un país que financia su déficit fiscal emitiendo, porque podríamos tener este déficit fiscal colocando deuda, digamos, y los efectos serían otros. A mí me da la sensación de que el esquema de funcionamiento del gobierno va a cambiar. Va a cambiar porque la lógica de una Cristina que controlaba todo no va a seguir estando. Me da la sensación de que Capitanich, una persona que tenía mucho para perder tomando el gobierno, viene con algún tipo de agenda que veremos si la puede implementar o no y que además comprende parte del proceso. Ahora, para implementar un cambio